Vamos a ver en Génesis, desde el capítulo 6 y 7, vemos aquí que dice, en Génesis 7, dice, Dios ha derramado su juicio en un mundo lleno de maldad. Es lo que se ve. Lo voy a leer rápido y después lo podemos pasar. Dios también dio una oportunidad de salvación y el hombre la rechazó. También dice. Y si recuerdan, ¿cuál fue la oportunidad de salvación? En el capítulo 6, ¿de qué está hablando? Está hablando de la vida de Matusalén y que durante su vida, los 120 años que Noé se dedicó a construir el arca, la gente tuvo un testimonio de saber de que había salvación, de que Dios iba a mandar juicio, y nadie fue, sino solamente Noé y su familia, no hubo nadie más. Entonces ahí se dé la oportunidad de salvación que Dios dio, ¿no? Dios no hizo nada en oculto. El número 3 dice que aún en su juicio vemos su gracia y misericordia, ¿no? La de Dios. Noé halló esa gracia y Dios lo salvó y lo preservó también, en el capítulo 7. Ahorita voy a regresar a esa pantalla. También vemos que el diluvio limpió la tierra estaba llena de pecado, ¿no? En 40 días y noches. Eso está en capítulos 7 y 8. Noé estuvo dentro del arca un total de 377 días, más de un año. Y en que se da eso, sale en los capítulos 7 y 8. Y el primer acto de Noé fue ofrecer un sacrificio costoso y agradable a Dios, ¿no? Ahorita voy a volver a eso. Y aquí se ve también, ¿no? Voy a volver a las primeras tres, en la que dice que Dios primero había derramado su ira, su juicio en un mundo lleno de maldad. Permítame hacer esto y ya acabamos. Esa fue la primera. Dios ha derramado su juicio en un mundo lleno de maldad. En el capítulo 7. Dios dio una oportunidad de salvación y el hombre la rechazó. Se ve en el capítulo 6. ¿No? Y después, aún en su juicio, vemos la gracia y la misericordia de Dios. Dice después de los 2 puntos, Noé halló gracia. ¿Recuerdan esa frase? Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios lo salvó y preservó. Capítulo 7, es así. Entonces, son esas tres. Voy a las segundas tres, dice que el diluvio limpió la tierra en 40 días y 40 noches, ¿no? Capítulos 7 y 8. El diluvio limpió la tierra en 40 días y noches, capítulos 7 y 8. Después, él dice que Noé estuvo dentro del arca 377 días, que fue más de un año. Fue lo que duró el tiempo de Noé con los animales. Después, esos capítulos 7 y 8 otra vez. Y en el capítulo 8 vimos el primer acto de Noé, que fue ofrecer un sacrificio costoso y que fue agradable a Dios. Esas son las cosas que estuvimos viendo, ¿no? Las últimas tres las repito. El diluvio limpió la tierra en 40 días y noches, es capítulos 7 y 8. Después Noé estuvo dentro del arca 377 días, o sea, más de un año, también capítulos 7 y 8. Y la última habla del primer acto de Noé fuera del arca, ¿no? Que fue ofrecer un sacrificio costoso y agradable a Dios, que es capítulo 8, ¿no? Son algunas cosas que vemos, ¿no? Y para terminar esto, no tienen que apuntarlo literalmente, nada más es un recuento de lo que hemos hecho antes. No se preocupen si no lo tienen todo así al pie de la letra, simplemente es una ayuda a memoria. Dice que Dios, después del sacrificio de Noé, del holocausto, del sacrificio, Dios se prometió a sí mismo que no volvería a destruir la tierra con un diluvio, a pesar que el hombre es malo desde su juventud, ¿no? A pesar que el hombre es malo. Y esa promesa que hace, eso es capítulo 8, y esa promesa que hace Dios es la base del pacto que Dios va a hacer con Noé y sus descendientes y los animales en el capítulo 9, que vamos a ver hoy día. O sea, la base del pacto es la promesa que hace Dios en el capítulo 8, diciendo que no va a volver a enviar un diluvio, ¿no?
Y adelantándonos un poquitito a lo que vemos hoy, ¿no? Pensando que terminamos el capítulo 9, es que Noé, a pesar de ser justo, cae. Vamos a ver que va a caer al final del capítulo 9, ¿no? Un hombre justo, ¿no? Un hombre de fe, ¿no? Entonces leo las últimas tres. Es que Dios se prometió a sí mismo que no volvería a destruir la tierra con un diluvio, a pesar que el hombre es malo desde su juventud. Eso es capítulo 8. La siguiente dice, esa promesa es la base del pacto de Dios con Noé, sus descendientes y los animales que entraron en el arca. Y eso está en el capítulo 9. Esa promesa en el capítulo 8 es la base del pacto de Dios con Noé, sus descendientes y los animales, que se da en el capítulo 9. Y Noé, por último, a pesar de ser justo, cae. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Un hombre de una fe inmensa, ¿no? Cae también. Entonces son algunas cositas que si recapitulamos y ya entrando al capítulo 9, ¿no? Si les falta, yo después me preguntan en el break y lo podemos ver después. Y antes de entrar al capítulo 9 en sí, quería ver los últimos dos versículos muy rápido del capítulo 8. Dice el versículo, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Un par de detalles nada más, que por tiempo no lo vimos la última clase. Dice que percibió Jehová olor grato, y ¿dónde habló Dios? ¿Qué dice? Y dijo Jehová, ¿dónde? En su corazón. Dios se habló a sí mismo en lo profundo de sí. Él se dijo, no volveré más a maldecir la tierra. Eso está en el corazón de Dios. Y vamos a ver que esto es, digamos, la base del pacto que vamos a ver en el capítulo 9, sale del corazón de Dios, sale de su corazón, ¿no? Y es el deseo de él ya no volver a maldecir, ¿no? Y es bien importante este versículo, porque el mundo había sido totalmente, pues, inicuo por también, por lo que también parece que fue mezcla de demonios con seres humanos, y había mucha maldad. Pero hoy día, a pesar que, bueno, también en Judas dicen que esos demonios han sido puestos en prisiones hasta el día del juicio, para que no se repita esa situación. Igualmente, hoy día nosotros somos seres también inicuos y pecadores, ¿no? Y totalmente pecadores, ¿no? Y Dios ha decidido no maldecirnos más, ¿no? Ha decidido no darnos el pago a lo que merecemos, ¿no? Entonces, este versículo también es para nosotros, el día de hoy. Nos muestra la misericordia que Dios tiene con cada uno de nosotros, aquí, conmigo también, el día de hoy. Y vamos a ver también en el versículo 22, que decía, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega y el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Mientras la tierra permanezca, esa frase tiene que ver con no enviar más aguas de diluvio, no ya erradicar la vida de la tierra con aguas. Mientras la tierra permanezca, mientras el planeta permanezca, Dios no lo va a hacer de nuevo. También vamos a ver de eso en el capítulo 9, pero nada más era para recordar no solamente la validez y la fidelidad de Dios, sino que Dios es veraz, nos dice la verdad, ¿no? Y no va a volver el Señor a castigar la tierra de esa manera. Entonces, para reflexionar un poco nada más en la misericordia de Dios en la vida de nosotros también. Y vamos a Génesis 9, ¿no? En Génesis 9 vamos a encontrar, bueno, Noé va a encontrarse con un mundo diferente, va a encontrarse con atmósferas y geografías diferentes. Eso ya lo vimos un poco en la clase pasada, también es un recuento. Se va a encontrar con un mundo totalmente diferente, ha cambiado, hay montañas, hay otro clima, en fin, ya no hay vegetación, hasta muchos árboles han sido erradicados por el mismo diluvio. La clase pasada Apolo me preguntaba, ¿dónde estaba Noé? ¿De dónde construyó el arca? ¿De dónde salió? Y la Biblia no lo dice. Nada más podemos asumir que es en las zonas cercanas al Medio Oriente por Israel, ¿no? Pero la Biblia no lo dice. El hecho es que
es que Noé estaba en una parte y ahora, después del diluvio, se encuentra en los montes de Ararat, en una zona totalmente distinta a la cual vivía antes, ¿no? Vemos también que no hay otras formas de vida, solamente están su familia y los animales que entraron al arca. Eso es lo que Noé está encontrando con sus ojos, ¿no? Entrando a un mundo diferente. Tres cosas, ¿no? Ahorita regreso aquí. También es importante ver que acabó el diluvio, se secaron las aguas y Dios, dice aquí, ofrece un nuevo comienzo, ¿no? Y de alguna manera, parafraseando a segunda de Corintios es 5:7, me faltó ahí, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas para Noé y para el mundo. Vamos a leerlo. Ujú. No, no está en 5:7, no. Segunda de Corintios, ¿no? Mm. Segunda de Corintios 5:17. Faltaron 10 versículos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De alguna manera es lo que le sucedió a Noé, ¿no? Eh, Noé tuvo una segunda oportunidad, la humanidad tuvo una segunda oportunidad, ¿no? Y también esto es una figura de lo que iba a ser ya la salvación, que es por fe, ¿no? Entonces, Dios ha hecho lo mismo con nosotros, darnos un nuevo comienzo, así como a Noé le dio un nuevo comienzo, a nosotros también, a pesar que tenemos un corazón malo, a pesar de que, bueno, sabemos que somos pecadores, pero el énfasis acá es que recordar que no es por nuestros méritos nunca que hemos sido salvos, o porque Dios vio algo bueno o perfecto, ¿no? Es Dios nos dio un nuevo comienzo por su misericordia, ¿no? A pesar de lo que somos, ¿no? La leo bien rápido para continuar. Dice, lo que Noé encuentra es un mundo diferente con atmósferas y geografía diferentes. Se encuentra en una zona diferente, que es en los montes de Ararat. No hay otras formas de vida más que su familia y los animales, ¿no? Eh, Dios está ofreciéndole a él y a la humanidad un nuevo comienzo, ¿no? Y como dice segunda de Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Noé empieza de nuevo. Y nosotros hemos empezado de nuevo. El Señor ha hecho, aquí dice, lo mismo con nosotros al darnos un nuevo comienzo, a pesar de que tenemos un corazón malo y que no merecemos el favor de Dios, ¿no? Es lo que Dios ha hecho también por nosotros, ¿no? Entonces, ese es más o menos el panorama con el que también se encontraba Noé. Y vamos a ver que quizá esta frase no es la más apropiada. Dice, Dios establece un nuevo orden en la tierra. Van a haber algunos cambios. Dios va a bendecir otra vez, así como bendijo al crear la tierra y al crear a Adán y Eva, los bendijo y les dio órdenes de que crecieran y se multiplicaran. Aquí va a ser lo mismo. En este nuevo comienzo, Dios va a bendecir y va a dar órdenes, va a establecer, y sí, de alguna manera es un orden nuevo porque se dan unas cosas que no hubieron en la época de Adán, de la creación. Dice, Dios establece un nuevo orden, ¿no? En la tierra. Y versículo 1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, ¿no? ¿Suena familiar eso? Suena familiar, ¿no es cierto? De Génesis 1, de la creación y de la creación de Adán y Eva. Y, y eso está en Génesis 1:28. En Génesis 1:28 Dios también bendijo e instruyó a Adán, ¿no? Y ahora vemos aquí también que Dios bendice e instruye a Noé después del diluvio. Y el Señor hace lo mismo. Es maravilloso ver que Dios empieza con bendición. Después de haber, bueno, hecho que viniera el diluvio, el Señor bendice a los que sobrevivieron por fe, los que fueron salvos por su gracia. Dios vuelve a bendecir y no maldecir, ¿no? Y da la orden de fructificar y multiplicarse, ¿no? Otra vez, como Dios bendijo e instruyó a Adán en Génesis 1:28, Dios bendice e instruye a Noé después del diluvio, ¿no?
está dándole unas instrucciones parecidas y sin embargo no va a ser igual, no va a ser lo mismo. Vamos a ver lo que dice, no, la diferencia que hay entre lo que le dice Dios a Adán y lo que le dice a Noé. Aquí dice una diferencia. Génesis 1:28, después de la creación de Adán y Eva, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En Génesis 9:1 ahorita vemos otra cosa. Dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, igual que a Adán, y dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Qué cosa es lo que no le está diciendo Dios a Noé? Que sí le dijo a Adán: sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios no le dice esto a Noé, ¿no? Y al menos una de las razones principales las vamos a ver. Lo que era sojuzgar y señorear tenía que ver con tener un dominio, vamos a decir, santo, ¿no? En obediencia a Dios de la creación. Ahora vamos a ver que la relación incluso del hombre con los animales va a cambiar después del diluvio. Va a ser una relación definitivamente muy diferente a la que tenía Adán con los animales, en un mundo sin pecado. Vamos a ver que aquí la relación de los animales con el hombre va a ser diferente. En el versículo 2 dice Dios a Noé: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Otra diferencia con Adán, dice: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. A partir de este momento Dios está diciendo que va a inculcar un miedo en los animales hacia el hombre, ¿no? Si en un mundo sin pecado la relación tiene que haber sido totalmente distinta, ya en un mundo con pecado seguramente ya hubo ciertos cambios. Aquí, después del diluvio, ya Dios está diciendo que el animal va a tenerle miedo en general al hombre, ¿no? Y hay una muy buena razón que ahorita la vamos a ver. La razón la encontramos aquí en el versículo 3, porque Dios le sigue diciendo a Noé: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo, ¿no? Entonces, una de las razones para que el animal ahora le tenga miedo al hombre es que está Dios autorizando a que el hombre pueda comer animales. Entonces, en estos versículos 2 y 3 vemos dos cosas. Primero, Dios inculca que los animales tengan un temor del hombre, y la razón la entendemos en el versículo 3. Noé y la humanidad reciben permiso para comer animales, algo que por lo menos la Biblia no dice que tenía Adán, ¿no? Entonces son dos cosas. Dios inculca que los animales tengan temor del hombre, en el versículo 2, y en el 3 dice que Noé recibe permiso para comer animales. Entonces, ese temor que pone Dios hacia los animales tiene una razón, ¿no? La razón es que el hombre va a empezar a cazar animales para comer, ¿no? Entonces Dios, para evitar una extinción de todos los animales, está poniendo ese temor, ¿no? Ese temor entre uno y otro, ¿no? Entre el hombre y los animales, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Hay muchos seres humanos. Los animales ahora son muchos salvajes, ¿no? Hay animales domésticos a los cuales no les tenemos miedo, pero hay salvajes a los que obviamente no nos queremos acercar. Nada más tenemos que pensar, si lo pensamos cada uno de nosotros, en la naturaleza se da eso, se da cierta hasta enemistad, ¿no? Hay ciertos lugares donde hay ciertos animales donde no nos queremos meter, ¿no? Y para los animales es igual, donde está el hombre no quiere acercarse, porque hay temor, le llamo enemistad porque el hombre está cazando animales, está matando animales, ya no solo por comida el día de hoy, por pieles, por diversión, ¿no? Entonces ha cambiado mucho, y a eso va, ¿no? Lo que dice aquí, que la relación del hombre con el animal cambió definitivamente después del diluvio, ¿no? Antes del diluvio las cosas eran diferentes, y Dios inculca el temor de los animales en los animales por su propia protección, para evitar que sean todos matados por el
por el hombre, justamente, ¿no? Entonces, las cosas cambiaron. Esto no era parte del propósito de Dios al principio de la creación, que el hombre estuviera comiendo animales, porque a Adán y a Eva les da frutas y verduras, ¿no? Para comer y alimentarse. Y, y acá hay un comentario acerca de la enemistad entre si se puede llamar enemistad entre el hombre y los animales, eh, escrita por un comentarista cristiano, ¿no? Y dice, me gustó, dice, conoció el caballo su propia fuerza y la debilidad del miserable ser que lo cabalga, arrea, azota e hinca con espuelas sin misericordia, para que con un solo golpe de sus cascos destruya a su tirano amo. Pero mientras Dios esconde estas cosas de él, coloca en su mente el miedo a su amo, para que sea entrenado, empleado en los propósitos más útiles e importantes. Está diciendo, ¿no? El caballo no conoce acaso su propia fuerza, no sabe que de una patada puede matar al ser humano. Sin embargo, el caballo teme al hombre, ¿no? Hace años escuché también, me dicen que la fuerza de un elefante pues es mucha. Muchas veces al elefante lo amarran a un pedazo chiquito de madera con una cadena, y el elefante cuando siente el tirón ya no sigue empujando. Pero la verdad, bueno, según lo que escuché, es que si el elefante hace un poco más de esfuerzo, se va a poder zafar de esa cadena, ¿no? Pero simplemente ya se ve atrapado, ¿no? Entonces, algo hizo el Señor, ¿no? Inculcó este miedo y bueno, las cosas ya no son iguales, ¿no? Ya no está la relación perfecta que había antes entre el hombre y el animal. ¿Por qué Dios permite comer animales? Porque no podemos saber todas las razones. Una razón física, posiblemente, como dice aquí, es que la tierra después del diluvio ya iba a ser menos productiva y que el hombre iba a tener necesidad de proteínas, ¿no? y demás nutrientes provenientes de la carne de los animales. En otras palabras, la tierra ya no iba a producir el fruto que producía antes del diluvio con otras condiciones, ¿no es cierto?, más favorables, y ahora para suplantar eso también el hombre tenía que comer carne para poder tener una buena dieta. Es una posible razón que se cree. Lo leo de nuevo, dice, ¿por qué permite Dios comer animales? Dice, posiblemente la tierra era menos productiva después del diluvio, había necesidad de proteínas provenientes de la carne de animales, ¿no? Esa es una posible razón, ¿no? Entonces, el día de hoy, y quizás algunos de ustedes conocen mejor que yo, ¿no? Ya se piensa que el hombre puede vivir en una dieta vegetariana sí, que puede vivir y recibir todo lo que recibe de la carne y de la leche, y parece que es cierto, ¿no? Pero Dios permitió en esta época que fuera así, ¿no? Entonces, Dios ha dado el permiso. Hay mucha gente que decide ser vegetariana también, y es una opinión, bueno, respetable, ¿no? Sabemos que no estamos rompiendo la ley de Dios si comemos carne, tampoco, ¿no? Ya es una cosa de convicción personal de cada uno, ¿no? El hecho que a partir de ahora, bueno, es otra relación y el hombre va a empezar a matar animales, mucho más, ¿no? Y antes de continuar, había un versículo que no está ahí, pero que está en Isaías 11. Les voy a dar la cita. Y va a ser en Isaías 11 a partir del versículo 6, ¿no? Me parece que es hasta el 9 o hasta el 10. Sí, lo voy a leer. Y el capítulo 11 de Isaías empieza hablando del Mesías, en el versículo 1, de lo que va a suceder cuando el Mesías ya esté reinando. Es muy lindo. Miren lo que dice Isaías 11:6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán sus crías y se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, o serpiente,
y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Es impresionante. Esto tiene que ver más con el propósito original de la creación. Cuando Dios creó al hombre y a los animales, no fue para que estuvieran matándose unos a otros. Esto no lo podemos imaginar, pero Dios lo va a hacer, ¿no? En el milenio y en el reinado de Jesucristo. Morará el lobo con el cordero, dice el versículo 6. El leopardo con el cabrito se acostará, cerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. ¿Pueden imaginarse eso? Y dice que la vaca y la osa pasarán sus crías y se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño, el versículo 8 es impresionante, ¿eh? Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. El áspid es una serpiente, una culebra. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora, ¿no? Imagínense, un niñito, los que han tenido hijos bebitos, que estén metiendo la mano en la cueva de la culebra para jugar, ¿no? Y no va a pasar nada, y así va a ser, ¿no? Es realmente otro mundo, y ese es el mundo que perdimos, bueno, con la caída de Adán. Pero eso es a lo que Dios quiere restaurar las cosas, ¿no? Esta enemistad, este miedo entre el hombre y el animal, bueno, es por el pecado también, pero Dios va a hacer las cosas distintas. Versículos 6 al 9 es la cita, ¿no? Entonces, Dios ha dado una nueva concesión, comer carne. Pero, dice el versículo 4, carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Sangre con su vida, que es su sangre. Va a empezar a hablar Dios acerca de la sangre de los animales y también de la sangre en general, ¿no? La sangre representa la vida. Noten lo que dice otra vez el versículo 4, pero carne con qué? Con su vida. Está hablando de la sangre, justamente, no comerás. ¿Por qué la sangre representa la vida? Una razón física es que la sangre es la que lleva el oxígeno, ¿no?, al cerebro, ¿no? Y lleva también nutrientes a todas las partes del cuerpo, ¿no?, que lo necesitan, ¿no? Es también el líquido que mantiene el corazón, ¿no?, activo, ¿no? Y Dios dice que representa la vida, ¿no? Y la sangre va a tener un rol muy importante en el plan de Dios. Hemos visto que después que Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? Se cubrieron y Dios tiene que darles pieles de animales. Hubo derramamiento de sangre, hubo muerte. ¿Qué pasó cuando murió Abel? ¿Qué le dijo Dios a Caín, no? La sangre de tu hermano clama, una vez que ya estaba muerto, ¿no? La sangre es importante, ¿no? Miren lo que dice Levítico 7, versículos 11 al 14. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levaduras amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Y toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. En los sacrificios de pan que estaba presentando el pueblo, ¿no?, y que el sacerdote iba a tomar, la sangre tenía que ser rociada, ¿no? ¿Por qué? Porque el principio de la sangre, que es la vida, Dios lo va a poner que la sangre es la que cubre el pecado. Hebreos nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ¿no? Tiene que haber paga por el pecado y se representa en la sangre. Ahora, aquí en Deuteronomio también habla acerca de la sangre. Deuteronomio 12, versículos 20 al 23. Dice: cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne, porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. Si estuviere lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiere dado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas según todo lo que deseares. Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así las podrás comer. El inmundo y el limpio podrán comer también de ellas, solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne, ¿no? Otra vez, no comerás, dice
solamente que te mantengas firme en no comer sangre, ¿no? En verdad no comerla, porque la sangre es la vida, ¿no? Entonces, otra vez el Señor está diciendo eso. Aquí dice la importancia de la sangre. Dios se refiere a la sangre ¿no? En su palabra 424 veces y en 357 versículos diferentes. Dios habla de la sangre exclusivamente, ¿no? La sangre es muy importante para Dios, ¿no? Y la sangre es muy importante para nosotros también. Este es un dato de números nada más que es, no por si lo quieren tener, que es usada 424 veces en 357 versículos. Lo importante de la sangre es que fue la señal de la misericordia de Dios durante la primera Pascua. Si recuerdan Éxodo 12, otra vez, ¿no? Dice, la sangre fue señal de la misericordia de Dios durante la primera Pascua. La primera Pascua. ¿Cuándo fue la primera Pascua? Cuando salía Israel, era liberada de Egipto, saliendo de Egipto. Éxodo 12, versículos 11 al 13, hablando del cordero que iban a comer. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y miren, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, recuerdan en los dinteles, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces es un recordatorio, ¿no? de lo que pasó en el Éxodo, en la primera Pascua. La sangre es una señal de la misericordia de Dios, ¿no? La sangre es una señal de la misericordia de Dios. Y vamos a seguir con lo que es la importancia de la sangre. Es muy significativa la sangre, ¿no? En el Antiguo y Nuevo Testamento. Dice aquí que la sangre selló el primer pacto de Dios con Israel. El primer pacto de Dios con Israel que se da en Éxodo 24, versículo 8. La sangre del pacto de Dios con Israel que se da en Éxodo 24, 8. Dios sella el pacto con sangre. En segundo lugar dice, ¿qué más? ¿Por qué más es importante la sangre? Dice, en segundo lugar, santificaba el altar. Eso lo encontramos en Éxodo 29, 12. Santificaba el altar. Éxodo 29, 12. En tercer lugar, vemos que separaba a los sacerdotes, digamos, del resto del pueblo, en Éxodo 29, 20. Entonces, la tercera es que la sangre separaba a los sacerdotes, en Éxodo 29, 20. En el número 4 dice, la sangre hacía expiación por el pueblo de Dios. Con la sangre se expiaba por los pecados. Eso está en Éxodo 30, 10. La sangre hacía expiación por el pueblo de Dios, ¿no? En Éxodo 30, 10. Entonces las primeras 4, la sangre selló el pacto de Dios con Israel, santificaba el altar, separaba a los sacerdotes y hacía expiación por el pueblo de Dios. Son 4 cosas. Podemos regresar después ahí, pero la sangre es muy importante. Sigue en el Nuevo Testamento. La sangre selló el nuevo pacto. En Mateo 26, 28, si recuerdan la última cena, Jesús agarra la copa y ¿qué dice? Esto es mi sangre, ¿no? Ajá. Y hablando del nuevo pacto. Selló el nuevo pacto en Mateo 26, 28. La sangre sella el nuevo pacto. Romanos 5, 9 dice que la sangre nos justifica. La sangre de Jesús, ¿no es cierto? Nos justifica ante Dios. Romanos 5, 9. Ahora, ¿qué cosas suceden por medio de la sangre? Por medio de la sangre de Jesús tenemos redención de pecados, dice Efesios 1:7. Efesios 1:7, por medio de la sangre, por medio de la sangre tenemos redención de pecados. Efesios 1:7. En Colosenses 1:20 dice que por medio de la sangre tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios por la sangre.
Colosenses 1:20, tenemos paz con Dios. Ahora, ahorita regreso. ¿Ah? ¿Cómo? Ah, sí, voy a llegar al final y de ahí lo volvemos a ver. La sangre también dice que nos limpia de pecados, dice en Hebreos 9:14 y en primera de Juan 1:7. La sangre nos limpia. Hebreos 9:14, perdón, y primera de Juan 1:7. La sangre nos limpia, ¿no? Y por último, por la sangre tenemos, vayan apuntando si quieren las referencias y de ahí lo van a encontrar todo, ¿no? Dice, por la sangre tenemos entrada al lugar santísimo. Otra vez por la sangre de quién, de Jesucristo, nada más. Hebreos 10:19 es Hebreos 10:19, por la sangre tenemos entrada al lugar santísimo. Hebreos 13:12, por la sangre somos santificados. Somos santificados por la sangre. Hebreos 13:12. Y en Apocalipsis 12:11 dice que por la sangre vencemos a Satanás. Los santificados vencemos a Satanás. Ese es el poder de la sangre de Jesús. Apocalipsis 12:11. ¿No? Por medio de la sangre de Jesús vencemos a Satanás. ¿No? Vamos a verla todas de nuevo, así. Otra. ¿No? Dice, por la importancia de la sangre, ¿no? La primera parte decía, la sangre primero selló el pacto de Dios con Israel, santificaba el altar, separaba a los sacerdotes y hacía expiación por el pueblo de Dios. Eso sí creo que ya todos lo tienen, ¿no? ¿No? Bueno, la primera es Éxodo 24:8, la segunda, la de santificación, es Éxodo 29:12, la tercera, separaba a los sacerdotes, Éxodo 29:20, y la cuarta, hacía expiación por el pueblo de Dios, Éxodo 30:10. ¿Ya? Ahora, la siguiente, ¿no? La sangre selló el nuevo pacto, en Mateo 26:28. Selló el nuevo pacto. La sangre nos justifica, también dice, la sangre de Jesús, en Romanos 5:9. Entonces, la sangre selló el nuevo pacto en Mateo 26:28 y nos justifica en Romanos 5:9. Ahora, por medio de la sangre de Jesús, del Señor, dice, tenemos redención, en Efesios 1:7. Por medio de la sangre de Jesús tenemos redención. Y por medio de la sangre de Jesús también tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios. Colosenses 1:20. Tenemos redención, Efesios 1:17. Tenemos paz con Dios, Colosenses 1:20. Todo, ¿por qué? Por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Ahora, la sangre, otra vez, la sangre nos limpia de pecados. La sangre de Jesús nos limpia. Y eso está en Hebreos 9:14 y en primera de Juan 1:7. Otra vez, no, la sangre nos limpia. En Hebreos 9:14 y Juan 1:7. ¿Está bien? ¿Sí? Hebreos 9:14 y primera de Juan 1:7. Ahora, por la sangre, esta es la última, ¿no? Por la sangre de Jesús tenemos entrada al lugar santísimo. Hebreos 10:19. Por la sangre de Jesús tenemos entrada al lugar santísimo. Por su sangre somos santificados también. Hebreos 13:12. Somos santificados. Hebreos 13:12. Y por último, por la sangre de Jesús vencemos a Satanás. Apocalipsis 12:11. ¿No? Y este es un buen recordatorio, no solo de la importancia de la sangre, la importancia que Dios le da a la sangre, sino que no solamente en un sentido físico, la sangre da vida, sino en un sentido espiritual también. La sangre de Jesús nos da vida. Y como también sabemos que hay poder en la sangre de Jesús, aquí lo podemos ver. Es por su sangre que podemos entrar a un lugar al cual no tenemos acceso, al lugar santísimo, por nuestros méritos, ¿no? Y que somos santificados y vencemos al enemigo, ¿no? Si le falta alguna de las tres últimas, la primera es Hebreos 10:19, tenemos entrada al lugar santísimo.
Segunda, somos santificados, Hebreos 13:12. Y tercero, vencemos a Satanás, Apocalipsis 12:11. Entonces, la importancia que Dios da la sangre en el Antiguo Testamento, donde estamos en Génesis, en un sentido físico, la podemos ver a la luz del Nuevo Testamento lo que significa la sangre para el Señor. Tanto en el sentido físico como en el espiritual, es la sangre la que nos da vida. Y Dios va a decir, no comamos sangre. Versículo 5 de Génesis 9 dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Ahora, antes de pasar a esta siguiente parte, ¿no? Y quizás es un poco controversial, la gente se pregunta, ¿no? Como un cristiano, hoy en día, ¿debo comer sangre? ¿Puedo o no puedo? ¿No? Y hay... y en verdad hay cristianos que piensan de las dos maneras, ¿no es cierto? Y por un lado, nos dice Pablo también que no seamos juzgados por nada, pero vale la pena recordar también lo que le dice el concilio de Jerusalén con los apóstoles en el libro de los Hechos a la iglesia de Antioquía, que era una iglesia de gentiles en la cual habían entrado judíos. Sí recuerdan la historia, ¿no? ¿Qué había pasado? Se habían convertido muchos gentiles en Antioquía, habían llegado los judaizantes y ¿qué habían dicho? Habían dicho, ustedes son salvos por Jesucristo, tienen que guardar la ley de Moisés, si no, no son salvos, ¿no? Entonces, había esa controversia, se van a Jerusalén, ahí estaban Jacobo, está Pablo, están Pedro, están todos deliberando, y al final escriben una nota a la iglesia, a esta iglesia, ¿no es cierto? ¿Y qué fue lo que dicen, no? Esto es en Hechos 15, voy a leer nada más del versículo 28 en adelante. Están escribiéndole a estos gentiles, dice versículo 28 en Hechos 15, porque ha parecido bien, noten a quién, al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasarlo bien. Es lo que dice el concilio de Jerusalén a esta nueva iglesia, ¿no? A estos creyentes, ¿no? Entonces, en verdad, tenemos libertad en Cristo también, pero el Señor también nos habla por medio de esto, ¿no? Entonces, hay diferentes opiniones. Se cree que estas instrucciones a la iglesia en Antioquía también tenían que ver porque si había judíos creyentes y gentiles creyentes, no iban a poder sentarse en una misma mesa a compartir una comida si el gentil estaba comiendo sangre, porque iba a ofender al hermano judío, ¿no? Pero es algo que bueno, ¿no? Que tenemos ahí en la palabra, y yo se los quería decir nada más, porque es bueno recordarlo, ¿no? Y vemos que la sangre tiene mucha importancia ante el Señor, ¿no? Pero el Señor va a seguir hablando acerca de la sangre, ¿no? Y va a seguir hablando acerca de la vida humana también. Vamos a ver lo que es la santidad de la vida humana. En estos siguientes versículos, que es Dios hablándole y dándole instrucciones a Noé, no está en el título, pero podemos ver en estos versículos que Dios está dando órdenes para que exista un gobierno, para que exista un gobierno terrenal, algo que no había antes del diluvio. Antes del diluvio Dios le dio al hombre, a Adán y Eva, la potestad, la autoridad para señorear la tierra. Y nada más, y cada uno terminó siendo, digamos, lo que quería, ¿no? En su propia maldad. Ahora Dios va a hablar ciertas normas que tienen que ser ejecutadas no por individuos nada más, sino por un gobierno. Dice el versículo 5, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Miren, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y suena todo un poco quizá confuso estos versículos 5 y 6, pero lo que está diciendo versículo 5, primero dice Dios que Él va a demandar la sangre de nuestras vidas, ¿no? Como humanos, si nosotros derramamos sangre. En otras palabras, si nosotros matamos a alguien, Dios va a demandar esa sangre.
Y Dios es tan enfático en cuidar la vida humana que no solamente la va a demandar de cualquier ser humano, sino, miren lo que dice en la tercera línea, al final de la segunda, empezando la tercera, de mano de todo animal la demandaré. Está diciendo que incluso que si un animal, ¿no?, mataba a un ser humano, Dios le iba a demandar la vida, ¿no? Y de mano del hombre, sigue diciendo, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. Está advirtiendo, no puede haber asesinato, ¿no?, sin causa, sin razón. El versículo 6 es, creo, ya un poco más claro. Dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Cómo entienden esa primera parte? El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Él también va a morir, está diciendo. Otro hombre lo va a matar. Fíjense quién lo va a matar. No es el juicio divino nada más. Dice, por el hombre su sangre será derramada. El mismo hombre va a tener que hacer justicia, digamos. Y esto ya empieza a hablar acerca de un gobierno, ¿no? De ciertas reglas que da el Señor para el mundo, ¿no? Y la razón para esto, para demandar la vida del ser humano, dice, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios aquí, nos guste o no, está ordenando la pena de muerte. Y ese es otro tema controversial entre los cristianos, ¿no? ¿Debería haber pena de muerte o no? ¿No? Y he escuchado yo personalmente las dos posiciones. Pero Dios está ordenando la pena de muerte en un caso específico ahorita, que es el asesinato, ¿no? El matar sin razón a otro ser humano. Dios está diciendo, tiene que haber un castigo para alguien que mata sin razón, ¿no? Y la razón es porque a imagen de Dios es hecho el hombre, ¿no? Son versículos, o es un tema quizás difícil. Yo solamente les puedo decir lo que dice la Biblia al respecto. A veces hay confusión porque Dios da un mandamiento y dice no matarás, ¿no?, en los 10 mandamientos. Y después vemos que Dios dice también, a la mujer que adultera, apedréala a muerte, ¿no? Entonces, ¿se contradice Dios con el mandamiento? ¿O qué pasa, no? Lo que sucede que en el lenguaje del Antiguo Testamento, sobre todo, ¿no?, hay palabras diferentes para matar y para asesinar. Asesinar está considerado como un crimen, es matar sin ninguna razón y con mala intención a otro ser humano, vamos a decir. Y matar, según lo que nos muestra la Biblia, puede haber muertes que son justificadas, ¿no? Y parece que estoy hablando, ¿no? Pero me voy a adelantar a eso. Pero, por ejemplo, guerras, ¿no? Es la guerra una guerra justa, digamos, ¿no? ¿Se puede matar en una guerra? Dios pues mandó a Israel a la guerra, mandó a David a la guerra, ¿no? Dios le dijo, anda, ¿no?, y vas a vencer. Le dijo a Josué, te entregaré los enemigos en tu mano. Dios lo permitió. Bueno, Linda está diciendo en defensa propia. Claro, es una razón. Existen, aunque suene muy fuerte decir, razones justificables, ¿no?, para esto, ¿no? Pero Dios está hablando aquí de que se haga castigo cuando está la muerte de una vida humana. La razón porque el hombre es hecho imagen y semejanza de Dios. Y otra razón importante es para evitar que el hombre pecador empiece a matarse unos a otros. También, si el hombre no le pone límite a su maldad, el hombre podría hacer lo que fuera. En Génesis no, pero cuando leemos ya a partir de Éxodo y los libros que hablan del pueblo de Israel, vemos, ¿no? Y se cree que en Israel no había cárceles, en el antiguo Israel. ¿Por qué no había cárceles? Porque el que pecaba en un pecado grave moría apedreado, y no había cárceles, ¿no? Y ese principio de castigar el pecado, en este caso de la muerte, tan fuertemente, es un principio que da Dios, y es un principio que es efectivo además para el ser humano caído. El día de hoy podríamos pensar, vamos a decir, del Perú, ¿no? Aquí no hay pena de muerte y en fin, y las leyes no se cumplen, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de que las leyes no se cumplan? No digamos la pena de muerte, es que hay impunidad. Cada uno puede hacer lo que quiere aparentemente, ¿no es cierto? Por ejemplo,
En un país como Singapur, las leyes son muy estrictas, ¿no? Tan estrictas que si uno está majando un chicle y lo bota al suelo, creo que la multa son como de $1000 o $100, una barbaridad así, ¿no? Nada más por tirar un chicle al suelo. ¿Y ustedes creen que la gente tira chicles al suelo? No tiran, está todo limpio, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley es efectiva y la ley te frena de pecar, ¿no? Y es lo que Dios está queriendo hacer, ¿no? También en este caso, ¿no? Eh, Se dan esas cosas, ¿no? En el mismo Singapur también, si uno, comete ciertas faltas, con una vara de bambú puede ser, golpeado, ¿no? Como castigo, como si fuera un látigo, ¿no? Hace unos años, un chico americano parece que, por hacerse gracioso, salió una noche y se subió en unos carros y saltó en unos carros. La policía de Singapur lo atrapó, le hicieron un juicio y lo condenaron a 10 azotes con vara de bambú. Y bueno, la embajada americana protestó todo, pero igual se lo dieron, pues, ¿no? Sí, igual, sí. Y después escribió su libro de contar lo que había pasado. El hecho es que la justicia cuando se aplica nos frena de pecar, ¿no? Y ese es el motivo de las leyes. Y en este caso Dios está haciendo, como la vida humana es tan preciosa, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios está diciendo, pues, tiene que haber muerte, ¿no? Así de simple. Conozco un pastor también que dice, yo en el Perú pondría la pena de muerte y sería el primero en apretar el botón, digamos, ¿no? Eh, entonces, y esa es una opinión que, bueno, que viene de la palabra de Dios, así parezca muy dura, ¿no? Eh, entonces, lo que les decía, ¿no? La Biblia habla en sus idiomas originales que hay una distinción entre matar y asesinar, son dos cosas distintas. Perdón, me adelanté, sí. Bueno, aquí nos quedamos, ¿no? Hemos visto el versículo 6 de derramar la sangre, la razón porque Dios ordena la pena de muerte, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y aquí vamos a hablar de la santidad y el valor que Dios le da a la vida humana, ¿no? La santidad, lo preciosa que es la vida humana delante del Señor, la vida de todo ser humano, ¿no? Es altísima. Dios valora muchísimo la vida humana, ¿no? Y dice aquí, la santidad y valor de la vida humana creados a imagen y semejanza de Dios. Dios da muchísimo valor. ¿Cuál es el valor de nuestras vidas? No otro más que haber sido creados a la imagen del Dios eterno y todopoderoso, ¿no? Tiene mucho valor nuestras vidas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cambio? Ya. ¿No? Y aquí había un par de preguntas, ¿no? ¿Cuánto valoramos la vida humana? ¿Y cuánto valoramos nuestra propia vida? Parecen preguntas simples, pero hoy día podemos ver un mendigo en la calle y podemos despreciarlo, porque es un mendigo, al fin y al cabo, o no, o alguien que sea más pobre, en fin, y se nos pasa por alto el gran valor que Dios le da a esa vida, ¿no? Le da muchísimo valor, ¿no? Hoy en día, en general, la vida humana no se aprecia mucho. Aquí dice cuánto valoramos la vida humana y cuánto valoramos nuestra propia vida, ¿no? No se aprecia mucho la vida humana. Hoy en día, la vida humana se puede acabar, se puede matar legalmente antes de nacer, ¿no es cierto? En muchos lugares podemos abortar, se pueden hacer abortos y no hay ningún problema, ¿no? Incluso, aunque no es una ley en el Perú, se hace, es una ya práctica, ¿no? Estoy tratando de recordar en Israel, ahora que estuvimos, dijeron, creo que se hacen 100.000 abortos al año, las jovencitas, ¿no? 100.000 vidas, ¿no? Y lo que se hacen en Estados Unidos, no recuerdo las cifras al año, pero son tantos millones que equivalen a muchísimos más muertos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial sumados. Si se imaginan, ¿no? Nada más antes de que puedan nacer. Y ese es el aborto. ¿Cuál es el otro extremo? Para no conseguir la vida humana, lo que le llaman la eutanasia. Los enfermos terminales, ¿no? Que no pueden morir, que los asisten a que mueran, ¿no? Alguien dice, ya no puedo vivir bien, quiero morir, y el juez pasa una ley y se ha hecho lo que se llamaba un suicidio asistido. Entonces, desde antes de nacer, de antes de morir, y en el medio, cómo se ha denigrado, ¿no? Abaratado la vida humana, es verdad. Y ante Dios, cada vida, cada una
de esas vidas tiene un valor, pero importantísimo. Así a nuestros ojos a veces no parezca. Recuerden que Dios no hace acepción de personas, porque para Dios cada vida es preciosa. Nuestros ojos sí, si vemos a alguien mejor vestido, quizás nos impresionamos más, pero no debería ser así, ¿no? La vida humana tiene mucho valor. Y es un poco lo que dice acá, ¿no? La vida del hombre es preciosa a los ojos de Dios, porque el hombre ha sido creado a su imagen y semejanza. Es muy parecido a lo que acabamos de ver, ¿no? Y hemos visto ya que la Biblia, en sus idiomas originales, hace una distinción entre matar y asesinar, ¿no? Existe una diferencia, no es lo mismo matar que asesinar, no es lo mismo, ¿no? Son dos cosas distintas. Y vemos, no está aquí, pero si quieren apuntar en Éxodo 20:13, tenemos el mandamiento: no matarás, no matarás. Y dice aquí que Dios prohibió el asesinato injustificado, pero ordenó la muerte en muchos casos, y hay muchos casos en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Nunca injustificadamente, pero cuando había razones, Dios dijo, sí, tiene que haber muerte, ¿no? Mucha gente que no cree en la Biblia, ¿no? Piensa que Dios es malo justamente por las muertes que se dan en el Antiguo Testamento, y sin embargo son justificadas, ¿no? Podemos pensar en los cananitas, que no solamente paganos, ¿no? Idólatras, y también tenían prácticas abominables, ¿no? Tenían otros dioses, Moloch, pasaban sus hijos por el fuego, en fin, ¿no? Entonces, Dios lo permitió, ¿no? Y acá hay una pregunta, ¿no? Al final, ¿enseña la Biblia el pacifismo? ¿Que no debe haber ejércitos o...? No, no, la respuesta es no. Debe haber gobiernos y leyes, tienen que haber. Es decir, esto de pagar una vida humana con otra, no lo puedo hacer yo o hacerlo mesón cuando queremos. Tiene que haber leyes, estructura y un gobierno, ¿no? La Biblia no enseña el pacifismo. Si les hago una pregunta, ¿un cristiano puede estar en el ejército? ¿Sí? ¿Puede ir a la guerra? ¿Sí? ¿Por qué? Ajá. Bueno, hay, hay un versículo que ya del Nuevo Testamento que a mí me impresionó bastante. Eh, Esto es cuando Juan el Bautista en Lucas 3:14 está pues predicando el arrepentimiento, ¿no? Porque viene el Mesías. Y se le acerca gente y le pregunta qué debemos hacer, qué debemos hacer. Los fariseos le preguntaban, y aquí dice que los soldados se les acercaron. Soldados. Dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos para arrepentirnos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentados con vuestro salario, ¿no? Y a mí me impresiona lo que no está diciendo. No está diciendo, no puedes ir a la guerra, no puedes pelear por tu país, no, no puedes castigar al culpable. Está diciendo, no hagas extorsión, sé honesto, no calumnies, cuida tu boca, conténtate con tu salario, no sobornes a nadie quizás, ¿no? Esto es ya si quieren, ya en el Nuevo Testamento, ¿no? Y hubieron soldados que se arrepintieron, ¿no? Entonces, el hecho es que Dios lo permite, ¿no? Permite la pena de muerte, ¿no? Incluso el día de hoy en muchas sociedades las cosas serían distintas si las leyes fueran más estrictas, ¿no? Y se cumplieran, ¿no? Entonces, esto se dio desde la época de Noé. Dios instauró esto, ¿no? Y otra vez, ya vimos esto, dice causas justificadas para matar, que son guerras justas, defensa propia, en accidente, y etcétera, ¿no? Ahora, un gobierno ya en el Nuevo Testamento, ¿tiene derecho a poner esa ley de pena de muerte o no? Romanos 13 dice, versículos 1 al 4, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada,
pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, ¿no? Lleva la espada, ¿no? La autoridad, servidor de Dios para vengar al que hace lo malo, ¿no? Es lo que nos dice Dios ya por medio de Pablo, ¿no? En el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces es algo que podemos ver que Dios lo instaura con Noé y que sigue adelante hasta el día de hoy, ¿no? Sigue adelante. Estos versículos de Números 35 también hablan un poco acerca de eso. 35, no de Números, versículos 31 al 34, y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte. Miren, el homicida está condenado a muerte. Indefectiblemente morirá, ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. Y dice aquí, y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contamines pues la tierra donde habitáis, no contaminéis la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Estos versículos están incluidos, este último párrafo, porque está diciendo que en una tierra donde cae sangre, inocentemente, esa tierra, dice, está mancillada, está contaminada, si es que no hay un pago debido a esa vida, ¿no? Y otra vez dice, no contaminaréis, porque esta sangre mancillará la tierra. Y la tierra, dice, no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino ¿por qué? Por la sangre del que la derramó. No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel, ¿no? Entonces, eso es para terminar el tema de lo que es la vida humana, ¿no? El valor que tiene y el castigo que Dios da, ¿no? Al que mata, ¿no? Versículo 7 dice, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella, ¿no? Suena familiar también porque tiene que ver con lo que le dijo Dios a Adán, fructificad y multiplicaos y procread abundantemente. Se pueden imaginar que habían 8 personas nada más y era necesario que la tierra, que empezaran a procrearse, ¿no? Y ahora Dios va a seguir hablando a Noé en el versículo 8. Dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, ¿no? Diciendo, y yo me estaba preguntando, aquí en este punto de la historia Dios estaba hablando con voz audible todavía a Noé y a sus hijos, que lo podían oír. Me hice la pregunta, ¿no? Y llega la impresión que sí, porque le está hablando a todos ellos, ¿no? Y entramos aquí, lo que Dios va a hablar a continuación es bien importante, porque es el pacto ya, el pacto que va a hacer Dios. Ahorita. Vamos a leer estos versículos y tomamos un descansito. Dice, versículo 9, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces, aquí vamos a entrar a lo que es ya el pacto que Dios hace y con quién lo hace, ¿no? Y cuánto dura el pacto.